Vamos ahora a Venezuela para ocuparnos del escenario político venezolano. Según el politólogo John Magdaleno, en Caracas, 7 de cada 10 venezolanos están seguros de participar en las elecciones eh, del 28 de julio. Esto nos está hablando del 70%. 70%. Tenemos a John, no tenemos todavía a John Magdaleno. Leo lo siguiente. ¿Sabías que conforme a una investigación publicada en un libro científico de 2018 de Barbara Goetz y Joseph Wright y Erika Franz, las elecciones precipitaron la caída de 59 regímenes autoritarios? En una investigación que lleva adelante Magdaleno, dice que las elecciones fueron el contexto en el que se produjo la transición a la democracia en 44 casos. Y en todos los casos las condiciones electorales no eran óptimas. Es decir, más o menos lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. ¿Qué produjo esos cambios?, se pregunta Magdaleno. Y he aquí la respuesta. Toma de conciencia de que el cambio nos involucra a todos. 2, una mayoría decidida a expresarse contra toda voluntad colectiva de lucha. 3, un trabajo de organización, articulación y coordinación estratégica entre los más diversos sectores sociales, es decir, un espíritu de cooperación y colaboración mutua, incluyendo a los líderes para hacer de esa voluntad un proceso de movilización social. 4, una mayoría que sale a votar masivamente y que está dispuesta a defender su voto mediante una movilización disciplinada y no violenta. Eso implica testigos, miembros de mesa, la sociedad, pues, asumiendo su rol, la sociedad civil, se entiende. Y 5, una operación política que le reduzca los costos de salida a los factores de poder que respaldan al régimen autoritario. Estos 5 elementos son los que se combinan son los elementos que se combinan, pues, para que en esos casos 59 regímenes autoritarios salieran del poder por un proceso electoral. Esto, por supuesto, a propósito de esa conseja, de ese dicho que afirma con prepotencia, dictadura no sale con votos. Sí, sí, No, César, sí. fíjate que es un trabajo que están haciendo maravilloso para explicarle a la gente el peso que tiene la sociedad en esta acción política. Ya lo tenemos en línea. Gracias. John, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. No tienes audio, John, no te estamos escuchando. A ver ahora. No, todavía no te oímos. Sí, Buenos ahora días, ¿me sí. escucha? Sí, Ahora sí, buenos perfectamente. días, gracias. Placer, César Gracias, Miguel. gracias a ti por atendernos. Este estudio que has comentado, John, 59 regímenes autoritarios salieron por votos, es decir, un gobierno autoritario sí puede salir por un proceso electoral. Así, claro. Ese fue el hallazgo de una investigación de Barbara Goetz, Joseph Wright y Erika Franz, un libro que apareció publicado en el año 2018, que se llama exactamente How Dictatorship Works. Y allí se documentan estos 59 casos en el marco de 223 regímenes autoritarios que cayeron desde la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década de este siglo en curso, el siglo XXI. La mayor frecuencia, lo diré con absoluta transparencia académica, no es mi hallazgo, es el hallazgo de estos tres autores. La frecuencia más elevada son golpes de Estado, con 70 y tantos golpes de Estado, me parece 77, me parece recordar. Pero cuando nos pusimos a investigar en Venezuela qué había pasado con esos 77 golpes de Estado, Ujú. la gran mayoría de ellos no condujeron a transiciones a la democracia exitosas. Y la segunda frecuencia más elevada que explica, digamos, el segundo evento que explica la caída de regímenes autoritarios es este que señalo, 59,
caen en contextos electorales y cuando investigamos esos 59 casos, la mayoría efectivamente camina en la dirección de una transición democrática exitosa. Es decir, que el caso venezolano del 58, el caso de la Revolución de los Claveles del año 74 en Portugal, con la cual se inaugura la tercera ola democratizadora, esos casos de transiciones en la democracia que tienen lugar por vía de golpe de Estado son excepcionales. La mayor parte de los golpes de Estado no conducen a un episodio exitoso de democratización. En contraste, el otro hallazgo, el de los 59 casos en donde caen regímenes autoritarios en elecciones, en contextos electorales, 59 es un número grueso. La gran mayoría de ellos sí camina en la dirección de un episodio exitoso de democratización. En mi propia investigación hemos encontrado 44 casos donde la elección juega un papel muy relevante para la transición, sea como variable disparadora del inicio de la transición, sea como variable que contribuye al desarrollo de la transición una vez que se inicie, o una que incluso abre mejores perspectivas para la instalación de la democracia. Así que sí, el hallazgo a mí me parece que es muy importante. Claro está, se discute por lo regular. Bueno, pero es que hay casos de elecciones en los cuales efectivamente no se caminó en esa dirección. Bueno, desde luego, pues por supuesto, ningún hallazgo Claro, científico en ciencias sociales tiene 100% de probabilidad de ocurrencia, claro, por claro. supuesto. Sí, no, no es una ley física, ¿no? Ahora, Así es. un detalle, cuando tomamos ese dato y lo colocamos sobre el mapa de la realidad actual, el contexto actual político venezolano, ¿qué te dice, John? Ese quizás sea el análisis más importante, porque es que esa, en mi opinión, es la única herramienta de la que puede echar mano junto con otra, ¿no? Todos los factores y todas las fuerzas políticas y sociales interesadas en una redemocratización del país. Por dos razones básicas, César Miguel. La primera, siguiendo una vieja máxima de Sun Tzu, localiza la batalla en el territorio que te resulta conveniente, decía Sun Tzu, ¿no? Ajá. Bien, suprimamos por un momento la clave militar y adaptemos esto a un encuadramiento, vamos, propiamente político. Bueno, efectivamente, el territorio en el cual la población tiene mucho que hacer y decir es precisamente el de una elección presidencial que se sabe no va a ser libre ni competitiva, ni justa, ni imparcial, pero es que el Ujú. nivel de malestar, de irritación es tal, la voluntad de cambio político en Venezuela es de tal profundidad. Los últimos estudios, las últimas encuestas por muestreo de cobertura nacional oscila entre 80 y 85%. Quiero decir, quienes demandan cambio político en el país. Yo Ya. nunca he visto un dato como ese, César Miguel. Había visto en el pasado 75, 78, cerca de Ujú. 80, pero nunca 85%. Entonces, es una primera realidad venezolana, del contexto venezolano, que me indica aquí hay una voluntad que lo que necesita es canalizarse y expresarse. El voto es un instrumento para eso. Y la segunda razón es esta. La elección le provee ciertas facilidades a la ciudadanía en la medida en que es el curso de acción de más bajo costo. Ujú. El de más bajo costo. Si estas ideas de pensar en insurrecciones populares o en Sí, ciclos de movilización que conducen finalmente a la salida de los mandatarios, eso ocurrió en la primavera árabe, pero eso es verdaderamente excepcional en perspectiva comparada, esa es la verdad. claro, Es claro. decir, la movilización social por lo regular no acaba con los gobiernos. Es quizá movilizaciones, ciclos de movilización que obviamente se canalizan hacia una elección que pueden eventualmente conducir a una cosa de esta naturaleza. Pero en todo caso, ese estudio da unas luces muy, muy interesantes y optimistas, pues, a lo que estamos viviendo los venezolanos, sin lugar a Pues dudas. sí, Sí. pues sí, sin duda. John, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A tu orden siempre, César Miguel. Muchas gracias. John Magdaleno, politólogo desde Caracas. Son las 9:44 de la mañana, una pausa y al regreso vamos a México. ¿Qué pasó en el debate de ayer? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.